Nunca pensé que después de tantos años de sacrificio en este país, la persona que dormía a mi lado cada noche sería la misma que entregaría mi nombre a inmigración. Llegué con las manos vacías, pero con el corazón lleno de sueños. Trabajé en cocinas, en construcción, limpiando oficinas de madrugada, todo para darle a mi esposa y a mis hijos una vida mejor. Yo era el que siempre decía, aguantemos un poco más, un día todo esto valdrá la pena. Y durante mucho tiempo creí que ella compartía esa esperanza. Pero mientras yo sudaba en silencio, ella escribía mensajes escondidos, planeando un futuro donde yo no existía. No lo entendí al principio, solo lo descubrí cuando mis propios hijos, con lágrimas en los ojos, me mostraron lo que habían visto en el teléfono de su madre. Recuerdo perfectamente el día que crucé la frontera. Tenía 23 años y mi único equipaje era una mochila raída con 2 mudas de ropa y una fotografía de mi madre. El dinero apenas me alcanzaba para el viaje, pero sabía que del otro lado estaba la oportunidad. No fue fácil. Los primeros meses dormí en un cuarto compartido con otros 5 hombres, todos persiguiendo el mismo sueño americano. Trabajaba 18 horas diarias lavando platos en un restaurante donde el dueño me gritaba en inglés palabras que no entendía, pero el tono era suficiente para saber que no eran halagos. Un sábado por la noche, después de un turno especialmente agotador, decidí ir a un baile en el centro comunitario. Ahí la vi. Carmen estaba parada junto a la mesa de bebidas, con un vestido azul que resaltaba sus ojos oscuros. Había algo en su sonrisa que me hizo olvidar por completo el cansancio. Me acerqué con las manos temblorosas y le pedí que bailara conmigo. Hablamos toda la noche. Ella había llegado 3 años antes que yo y trabajaba limpiando casas. Aquí podemos construir algo, me dijo esa noche, y yo le creí con cada fibra de mi ser. Nos casamos 8 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor y esperanza. Carmen se veía hermosa con un vestido blanco que había comprado de segunda mano y arreglado ella misma. Prometimos que juntos haríamos realidad nuestros sueños. Prometimos que nuestros hijos tendrían todo lo que nosotros no habíamos tenido. Los primeros años fueron duros pero hermosos. Trabajábamos de sol a sol, pero regresábamos a casa el uno al otro. Carmen quedó embarazada de Sofía cuando llevábamos 2 años de casados. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que me dijo la noticia. Estaba preparando la cena cuando de repente se volteó hacia mí con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. «Vamos a ser papás», susurró. La abracé tan fuerte que pensé que la iba a lastimar. Esa noche no pudimos dormir de la emoción, haciendo planes para nuestro bebé. Cuando nació Sofía, sentí que mi corazón se partía y se recomponía al mismo tiempo. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía los deditos más diminutos que había visto en mi vida. La primera vez que la cargué, sus ojitos se abrieron y me miraron directamente, como si supiera que yo era su papá. En ese momento prometí que haría todo lo que estuviera en mis manos para darle la mejor vida posible. 2 años después llegó Miguel. Si Sofía había sido mi princesa, Miguel era mi pequeño guerrero. Desde que abrió los ojos tenía esa mirada traviesa que me hacía reír incluso en los días más difíciles. Carmen decía que era igualito a mí, pero yo veía más de ella en él. Tenía su determinación, su manera de fruncir el ceño cuando algo no le gustaba. Por las noches, después de que los niños se durmieran, Carmen y yo nos sentábamos en nuestro pequeño sofá de segunda mano y planeábamos el futuro. Hablábamos de comprar una casa, de que los niños fueran a la universidad, de regularizar nuestra situación migratoria. Un día todo esto será solo un recuerdo, me decía Carmen. Un día seremos ciudadanos americanos y nuestros hijos tendrán todas las oportunidades del mundo. Conseguí trabajo en una empresa de construcción donde el supervisor, un hombre mayor llamado Don Roberto, me tomó bajo su ala. Él también había llegado joven al país y entendía la lucha. Me enseñó el oficio y me ayudó a mejorar mi inglés. «Mijo», me decía, «la clave está en no rendirse nunca. Este país premia el trabajo duro». Y yo le creí. Durante 5 años mi rutina fue la misma. Me levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba con Carmen y los niños, los llevaba a la escuela cuando crecieron lo suficiente, y después me iba a trabajar. Regresaba por las tardes, ayudaba a Sofía y Miguel con las tareas, cenábamos en familia y por las noches Carmen y yo hablábamos de nuestros planes. Los fines de semana íbamos al parque, a veces al zoológico, o simplemente nos quedábamos en casa viendo películas. Éramos felices. O al menos yo pensé que éramos felices. Sofía era la más estudiosa. Desde pequeña se destacó en matemáticas y ciencias. Sus maestras siempre me decían que era una niña excepcional, que tenía potencial para hacer lo que quisiera. Miguel, en cambio, era más artístico. Le encantaba dibujar y siempre andaba con crayones en los bolsillos, creando obras maestras en cualquier superficie que encontrara. Los dos hablaban perfectamente inglés y español.
Quería que mantuvieran su cultura, pero también que se sintieran completamente americanos. Cuando Sofía cumplió 8 años, conseguí un trabajo mejor en una compañía de plomería. El salario era casi el doble de lo que ganaba antes. Recuerdo la emoción que sentí cuando llegué a casa con la noticia. «Carmen», le grité desde la puerta. «Lo logramos. Por fin vamos a poder ahorrar para la casa». Ella sonrió, pero ahora que lo pienso, esa sonrisa no llegó a sus ojos como solía hacerlo. Fue alrededor de esa época cuando comencé a notar pequeños cambios en Carmen. Al principio pensé que era mi imaginación. Llegaba tarde del trabajo más frecuentemente. Decía que tenía que hacer horas extra limpiando oficinas. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran vagas. Nada especial, decía siempre. Comenzó a pasar más tiempo en su teléfono, escribiendo mensajes que rápidamente ocultaba cuando me acercaba. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté directamente: «¿Todo está bien, amor? Te veo distante últimamente». Ella me miró con esos ojos que una vez me hicieron olvidar todo el cansancio del mundo y me dijo: «Solo estoy cansada, mi amor. Sabes que todo esto es difícil para mí también». La creí. Quería creerle. Los meses siguientes fueron extraños. Carmen se volvió más crítica conmigo. Pequeñas cosas que antes no le molestaban, ahora se convertían en discusiones. Me decía que era demasiado soñador, que mis planes eran irreales. «Nunca vamos a poder comprar una casa», me decía. «Nunca vamos a ser legales. Estamos viviendo una mentira». Sus palabras me dolían, pero pensé que era el estrés. Todos pasamos por momentos difíciles. Una tarde, mientras reparaba una tubería en una casa del barrio acomodado, me quedé viendo por la ventana cómo una familia jugaba en su jardín trasero. El padre empujaba a su hijo pequeño en un columpio mientras la madre preparaba una barbacoa. Se veían tan tranquilos, tan seguros. Un día, pensé, un día mis hijos y yo tendremos eso. Esa imagen me dio fuerzas para seguir adelante. Pero en casa las cosas empeoraban. Carmen comenzó a salir más frecuentemente. «Voy con las amigas», decía. Pero cuando le preguntaba detalles, se molestaba. «No puedo tener ni 5 minutos para mí», gritaba. Yo no entendía qué había cambiado. Trataba de ser más comprensivo, de ayudar más en casa, pero nada parecía funcionar. Los niños también comenzaron a notar que algo estaba mal. Sofía, que siempre había sido muy perceptiva, me preguntó una noche: «Papá, ¿por qué mamá ya no sonríe como antes?». No supe qué responderle. Miguel, por su parte, se volvió más callado. Dejó de dibujar tanto y pasaba más tiempo en su cuarto. Una noche Carmen llegó muy tarde. Eran casi las 2 de la mañana y yo estaba despierto, preocupado. Cuando entró, olía a colonia masculina. No era la primera vez. Cuando le pregunté, me dijo que había estado en casa de su hermana y que su cuñado había estado ahí. La explicación tenía sentido, pero algo en mi estómago se revolvía. Comencé a notar más detalles. Carmen se arreglaba más cuando salía de casa, incluso para ir al supermercado. Había cambiado su perfume por uno más caro. Cuando sonaba su teléfono, su cara se iluminaba de una manera que no había visto en meses, pero inmediatamente se iba a otra habitación para contestar. Los fines de semana, que antes eran sagrados para nuestra familia, Carmen comenzó a tener compromisos. «Es trabajo», decía siempre. «Sabes que necesitamos el dinero». Y yo, como un tonto, le creía porque no podía imaginar que la mujer que había prometido construir un futuro conmigo estuviera destruyendo todo en secreto. Durante este tiempo yo seguía trabajando como siempre. Don Roberto notó que estaba más callado y un día me preguntó qué me pasaba. Le conté que Carmen y yo estábamos pasando por un momento difícil. «Los matrimonios tienen altas y bajas, mijo», me dijo. «Lo importante es no rendirse. Si se aman de verdad, van a salir adelante». Sus palabras me dieron esperanza. Decidí intentar reconquistar a Carmen. Comencé a llegar a casa con flores, planeé una cena romántica para nuestro aniversario, incluso ahorré para comprarle unos aretes que había visto que le gustaban en una tienda, pero cada gesto mío parecía incomodarla más. «No necesitas hacer esto», me decía. «No tenemos dinero para gastos innecesarios». Era como si mis atenciones la molestaran. Una tarde llegué temprano del trabajo porque habían cancelado un proyecto. Al entrar a casa, escuché que Carmen hablaba por teléfono en la cocina. Su voz sonaba diferente, más suave, más cariñosa. «No, él no está», la escuché decir. «No llega hasta las 7». Cuando me vio, colgó inmediatamente. «Era mi hermana», me dijo rápidamente. Pero yo había escuchado esa voz antes y no era la voz que usaba para hablar con su hermana. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas tratando de entender qué estaba pasando. ¿Era mi imaginación? ¿Estaba siendo paranoico? Pero las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen que no quería ver. Los niños fueron los primeros en mencionar al tío Ricardo. Según ellos, era un amigo de mamá que a veces la acompañaba cuando iba a recogerlos de la escuela.
Es muy amable, me dijo Sofía. Siempre nos compra dulces. Miguel agregó. Dice que su trabajo es muy importante y que puede ayudar a las familias. En ese momento no le di importancia. Carmen tenía amigos, era normal. Pero después comencé a escuchar más sobre Ricardo. Los niños mencionaban que había estado en casa mientras yo trabajaba, que había llevado a mamá al médico, que conocía mucho sobre las leyes de inmigración. Dice que puede ayudar a la gente a quedarse en el país legalmente, me contó Miguel un día. Mi primer instinto fue preguntarle a Carmen directamente sobre Ricardo, pero cuando lo hice, se puso a la defensiva. Es solo un amigo, me dijo. Trabaja en asuntos legales y me está aconsejando sobre nuestra situación. Sonaba razonable, pero algo en su tono no me convencía. Una noche, Carmen salió diciendo que iba a una reunión sobre inmigración. Ricardo organizó una charla para familias como nosotros, me explicó. Puede ser nuestra oportunidad de arreglar los papeles. La idea me emocionó. Por fin, después de tantos años, podríamos tener una vida legal en este país. Pero cuando regresó de esa reunión, estaba extraña. No me contó nada sobre lo que había discutido. Cuando le pregunté por detalles, me dijo que era muy complicado y que Ricardo le explicaría mejor después. Necesitamos paciencia, me dijo. Estas cosas toman tiempo. Pasaron las semanas y yo no veía ningún progreso en este supuesto proceso legal. Cuando preguntaba por fechas o documentos, Carmen siempre tenía excusas. Ricardo dice que no es el momento adecuado, o hay que esperar a que cambien algunas leyes. Comencé a sospechar que este Ricardo no existía, o que si existía, no era quien Carmen decía que era. Una tarde Sofía llegó de la escuela muy callada. Normalmente era una niña muy habladora, siempre llena de historias sobre su día. Pero ese día apenas comió y se fue directo a su cuarto. Cuando fui a ver qué le pasaba, la encontré llorando. «Papá», me dijo entre sollozos, «¿es cierto que te van a llevar lejos de nosotros?» Mi sangre se heló. Me senté en su cama y traté de mantener la calma. «¿Quién te dijo eso, mi amor?» Ella se limpió las lágrimas y me miró con esos ojos inocentes que me partían el alma. El tío Ricardo le dijo a mamá que si las autoridades te encuentran te van a deportar. Y mamá estaba llorando. Esa noche esperé a que Carmen regresara del trabajo. Cuando llegó le pregunté directamente sobre la conversación que había tenido con Ricardo delante de los niños. Ella negó todo. Los niños malinterpretaron, me dijo. Ricardo solo estaba explicándome los riesgos generales de nuestra situación. Pero la forma en que evitaba mi mirada me decía que había más de lo que me contaba. Los siguientes días fueron tensos. Carmen y yo apenas hablábamos. Ella pasaba aún más tiempo fuera de casa, y cuando estaba se mostraba distante y fría. Los niños lo notaban y comenzaron a portarse diferentes también. Sofía hacía más preguntas sobre nuestra familia, sobre por qué mamá y papá ya no se abrazaban como antes. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Miguel se acercó a mí con una expresión seria que no era normal en un niño de 6 años. «Papá», me dijo, «¿el tío Ricardo va a ser nuestro nuevo papá?» Casi se me cae la taza de café de las manos. «¿Por qué preguntas eso, hijo?» Él bajó la mirada. «Es que mamá le dice cosas bonitas como te decía a ti antes». Esa tarde, después del trabajo, fui directamente a la escuela de los niños. Quería hablar con ellos sin que Carmen estuviera presente. Los llevé a tomar helado y con mucha paciencia les pregunté sobre el tío Ricardo. Lo que me contaron me destrozó el corazón. Ricardo no solo había estado en nuestra casa múltiples veces, sino que había comenzado a actuar como si fuera parte de la familia. Les había dicho que él podía cuidarlos mejor que yo, que tenía un trabajo importante y podía darles cosas que yo no podía. «Pero nosotros no queremos otro papá», me dijo Sofía con lágrimas en los ojos. «Tú eres nuestro papá y te amamos». Miguel asintió vigorosamente. «El tío Ricardo es raro. No nos gusta cuando viene a casa». Esa noche, después de acostar a los niños, confronté a Carmen. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. «Necesito que me digas la verdad sobre Ricardo», le dije. Ella se quedó callada por un momento largo, y luego comenzó a llorar. Por un segundo pensé que me iba a confesar todo y que podríamos arreglar las cosas, pero en lugar de eso me atacó. «Tú nunca estás aquí», me gritó. «Trabajas todo el día y cuando llegas solo quieres que todo esté perfecto. No tienes idea de lo difícil que es para mí criar a estos niños prácticamente sola». Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad, pero no justificaban lo que estaba haciendo. «Carmen», le dije tratando de mantener la calma, «si hay problemas en nuestro matrimonio, podemos hablarlos. Podemos ir a terapia, podemos hacer lo que sea necesario. Pero no podemos resolverlo con mentiras». Ella siguió llorando, pero no me dijo nada más. Se fue a dormir al sofá esa noche. Los días siguientes fueron como caminar sobre cáscaras de huevo. Carmen y yo nos hablábamos solo lo estrictamente necesario. Los niños estaban confundidos y asustados.
Sofía comenzó a tener pesadillas y Miguel dejó de comer bien. Era evidente que toda la tensión los estaba afectando. Un sábado por la mañana decidí llevar a los niños al parque para alejarnos de la tensión en casa. Mientras Miguel jugaba en los columpios y Sofía leía en una banca, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Contesté y una voz masculina me preguntó si era yo. Cuando confirmé me dijo, «Necesito hablar contigo sobre Carmen». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Quién habla?», pregunté. «Soy Roberto», dijo la voz, «pero Carmen me conoce como Ricardo». El mundo se detuvo por un momento. «Creo que deberías saber lo que está pasando», continuó. «Nos podemos ver esta tarde si quieres». No sé qué fuerza me dio valor para aceptar esa reunión. Llevé a los niños de vuelta a casa, les dije a Carmen que tenía que hacer unos mandados y manejé al café donde Ricardo había sugerido que nos encontráramos. Lo reconocí inmediatamente cuando entró. Era alto, bien vestido, con una seguridad que yo nunca había tenido. Se veía como el tipo de hombre que Carmen merecía, pensé con amargura. Se sentó frente a mí y durante unos minutos ninguno habló. Finalmente, él rompió el silencio. «Esto no debería ser así», me dijo. «Pero creo que tienes derecho a saber la verdad». Me contó que él y Carmen habían estado saliendo por más de 8 meses, que ella le había dicho que nuestro matrimonio había terminado hace mucho tiempo, que solo seguíamos juntos por los niños. «Ella me dijo que querías regresar a México», continuó, «que estabas cansado de la vida aquí y que habías hablado de llevarte a los niños». Eso era completamente falso. Yo nunca había considerado regresar a México, mucho menos llevarme a mis hijos lejos de las oportunidades que este país les ofrecía. Pero lo que más me impactó fue cuando me dijo, «Carmen está preocupada de que si no haces algo pronto sobre tu situación legal, las autoridades te van a deportar y los niños van a sufrir. Yo trabajo en el sistema legal y puedo ayudar a que tengan estabilidad». No entendí inmediatamente lo que me estaba diciendo. «¿Qué tipo de ayuda?», le pregunté. Su respuesta me partió el alma en dos. «Bueno, si algo te pasara a ti, yo podría adoptar a los niños. Carmen y yo ya hemos hablado de eso. Sería lo mejor para ellos». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Carmen está de acuerdo con eso?», pregunté con una voz que no reconocí como mía. Él asintió. «Ella sabe que yo puedo darles estabilidad económica y legal. Es lo mejor para Sofía y Miguel». No recuerdo cómo terminó esa conversación o cómo llegué de vuelta a casa. Solo recuerdo que manejé por las calles de mi barrio viendo todo con ojos diferentes. Las casas donde había trabajado, los lugares donde había caminado con mis hijos, todo parecía irreal, como si fuera parte de la vida de otra persona. Cuando llegué a casa, Carmen estaba en la cocina preparando la cena como si fuera un día normal. Los niños estaban viendo televisión en la sala. Todo se veía tan normal, tan familiar, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. «¿Cómo te fue en tus mandados?», me preguntó Carmen sin voltear a verme. Había tanta naturalidad en su voz que por un momento dudé si toda esa conversación con Ricardo había sido real. «Bien», le respondí, sentándome en la mesa de la cocina donde habíamos tomado tantas decisiones juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro. Esa noche, después de cenar y acostar a los niños, me senté en nuestro pequeño patio trasero. Era una noche clara y podía ver las estrellas. Recordé todas las noches que Carmen y yo habíamos pasado ahí, señalando constelaciones a los niños, contándoles historias sobre nuestros sueños. ¿Cuándo había dejado Carmen de soñar conmigo? ¿Cuándo había decidido que nuestro futuro juntos ya no era lo que quería? Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal frente a los niños, pero por dentro me estaba muriendo. Cada vez que veía a Carmen, recordaba las palabras de Ricardo. Cada vez que abrazaba a mis hijos, pensaba en la posibilidad de perderlos. Carmen siguió con su rutina normal, pero yo ahora notaba todo. Cómo sonreía cuando recibía mensajes, cómo se arreglaba más cuando salía, cómo evitaba mis ojos cuando hablábamos. Era como si viviera con una extraña que tenía la cara de la mujer que había amado. Una tarde, Sofía se acercó a mí mientras yo reparaba una llave que goteaba en el baño. «Papá», me dijo con esa seriedad que a veces mostraba, «¿tú y mamá se van a divorciar?». La pregunta me tomó desprevenido. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?», le dije, aunque ya sabía la respuesta. «Es que ya no se hablan como antes», me explicó. «Y mamá llora mucho cuando tú no estás. Y el tío Ricardo dice que a veces los papás y las mamás necesitan estar con otras personas para ser felices». Las palabras de mi hija de 8 años me dolieron más que cualquier cosa que Ricardo hubiera podido decirme. Esa noche esperé a que Carmen se durmiera y revisé su teléfono. Sé que estuvo mal, sé que violé su privacidad, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Mensajes de amor con Ricardo que databan de casi un año atrás, fotos que se habían enviado, planes para un futuro que no me incluía.
Pero lo que más me destrozó fueron los mensajes sobre los niños. Carmen le había dicho a Ricardo que los niños ya lo querían como a un padre, que estaban listos para la transición. Había mensajes donde discutían la mejor manera de manejar mi situación, como si yo fuera un problema que resolver. En uno de los mensajes más recientes, Carmen le decía a Ricardo: ya no puedo seguir fingiendo. Los niños merecen una vida estable y tú puedes dársela. Solo necesitamos que él entienda que es lo mejor para todos. La respuesta de Ricardo fue: no te preocupes, amor. Si él no entiende por las buenas, tendremos que usar otros métodos. No pude seguir leyendo. Dejé el teléfono exactamente como lo había encontrado y me fui al patio. El aire frío de la madrugada me ayudó a pensar. ¿Qué significaba otros métodos? ¿De qué era capaz la mujer con la que había compartido mi vida durante tantos años? Durante los días siguientes observé todo con más cuidado. Me di cuenta de que Carmen había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre mi trabajo, sobre mis horarios, sobre los lugares donde iba. Al principio pensé que era parte de su nueva actitud distante, pero ahora me daba cuenta de que había un propósito detrás de sus preguntas. Una mañana, mientras desayunábamos, Carmen mencionó casualmente que Ricardo le había contado sobre un programa para regularizar la situación de familias indocumentadas. Dice que podríamos calificar, me dijo, pero necesitamos llenar muchos formularios con información personal. Me pidió que le diera todos mis datos, dónde había nacido, cuándo había llegado al país, mis trabajos anteriores, todo. Algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Déjame hablar directamente con Ricardo, le dije. Si es algo tan importante, prefiero escucharlo de él. Carmen se puso nerviosa. No es necesario, me dijo rápidamente. Yo puedo manejar toda la información. Pero yo insistí. Esa insistencia mía pareció alarmar a Carmen. Comenzó a hablar de lo ocupado que estaba Ricardo, de lo difícil que era conseguir una cita con él. Confía en mí, me decía. Yo puedo hacer esto por nuestra familia. Pero ya no confiaba en ella. No podía. Una tarde decidí seguir a Carmen cuando salió de casa diciendo que iba al supermercado. En lugar de ir al supermercado, manejó hasta un barrio que yo no conocía y se estacionó frente a una casa de 2 pisos. Ricardo salió a recibirla y la besó de una manera que me confirmó todo lo que ya sabía pero no había querido aceptar. Los vi entrar juntos a la casa y esperé afuera por 2 horas. Cuando Carmen salió, se veía feliz de una manera que no la había visto en meses. Manejé de vuelta a casa antes que ella y cuando llegó, cargando bolsas del supermercado que obviamente había comprado en el camino, me saludó como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de cenar, Carmen anunció que tenía buenas noticias sobre nuestros papeles. Ricardo dice que todo está progresando bien, me dijo con una sonrisa forzada. Solo necesita algunos documentos más y podríamos tener noticias pronto. Le pregunté específicamente qué tipo de documentos necesitaba y ella se puso vaga otra vez. Fue entonces cuando Miguel, mi pequeño hijo de 6 años, inocentemente nos dio la clave de todo. «Mamá», dijo masticando su comida, «¿por qué el tío Ricardo tiene fotos nuestras en su casa? Vi muchas fotos de Sofía y mías en su sala». Carmen se puso pálida. «¿Cuándo viste eso, mi amor?», le pregunté a Miguel. «Cuando fuimos ayer», respondió Miguel. «Mamá dijo que íbamos a ver al tío Ricardo para hablar de papá, pero yo me aburrí y me puse a ver las fotos. Hay una de cuando fuimos al zoológico y otra de mi cumpleaños. ¿Cómo las consiguió?». Carmen trató de explicar que le había mostrado fotos a Ricardo para que supiera más sobre nuestra familia, pero yo ya entendía lo que estaba pasando. Estaba construyendo un caso, documentando su relación con los niños, preparándose para reclamar la custodia. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todas las posibilidades. Si Carmen realmente estaba planeando lo que yo pensaba, ¿qué podía hacer para proteger a mis hijos? ¿Cómo podía luchar contra un sistema que ya estaba en su contra por mi estatus migratorio? A la mañana siguiente, Carmen anunció que iba a pasar el fin de semana en casa de su hermana. «Necesito un descanso», me dijo. «Últimamente todo ha sido muy estresante». Se fue el viernes por la noche después de cenar, dejándome solo con los niños. Por primera vez en meses pude hablar libremente con Sofía y Miguel sin la tensión de tener a Carmen cerca. Los llevé a cenar pizza y después nos sentamos en la sala a ver una película. Durante los comerciales, Sofía me preguntó: «Papá, ¿por qué mamá está siempre triste cuando estás en casa?». La pregunta me partió el corazón. «No lo sé, mi amor», le respondí honestamente. «A veces los adultos pasamos por momentos difíciles». Miguel se acurrucó contra mí en el sofá. «Yo no quiero que estés triste, papá», me dijo. «Tú eres el mejor papá del mundo». El sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Sofía se acercó a mí con una expresión seria. «Papá», me dijo, «tengo que contarte algo, pero no quiero que mamá se enoje conmigo». Le aseguré que podía contarme cualquier cosa y que yo la protegería. «Ayer en la escuela», comenzó.
La señora Martínez me preguntó por qué había puesto a Ricardo como contacto de emergencia en mi expediente. Yo le dije que no sabía quién era Ricardo, pero ella me mostró el papel y tenía la letra de mamá. Mi sangre se heló. Carmen había puesto a Ricardo como contacto de emergencia para nuestros hijos sin decirme nada. ¿Hay algo más que quieras contarme?, le pregunté suavemente. Sofía asintió. El tío Ricardo nos ha dicho a Miguel y a mí que pronto vamos a vivir en una casa más grande, con un jardín grande y nuestra propia piscina. Dice que va a ser nuestro nuevo papá y que va a cuidarnos mejor. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero traté de mantener la compostura frente a mi hija. ¿Y qué le dijeron ustedes?, pregunté. Sofía bajó la mirada. Le dijimos que ya tenemos papá y que no necesitamos otro. Pero él dijo que tú te vas a ir lejos y que no vas a poder cuidarnos más. Miguel se puso a llorar y yo también. Esa conversación me confirmó todo lo que había estado temiendo. Carmen no solo me estaba engañando, sino que estaba preparando a mis hijos para una vida sin mí. Estaba manipulando sus mentes, haciéndolos creer que era inevitable que yo desapareciera de sus vidas. El domingo por la tarde, Carmen regresó de su supuesto fin de semana con su hermana. Se veía relajada y feliz, más de lo que la había visto en mucho tiempo. Cuando los niños corrieron a abrazarla, noté cómo su sonrisa se desvaneció ligeramente cuando me vio observándola. Esa noche, después de acostar a los niños, decidí que tenía que hablar con Carmen directamente. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. Carmen, le dije, necesitamos hablar sobre Ricardo. Su reacción lo confirmó todo. Se puso pálida y comenzó a tartamudear. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Le conté sobre mi conversación con Ricardo, sobre lo que había visto cuando la seguí, sobre las preguntas de Sofía en la escuela. Al principio trató de negarlo todo, pero cuando se dio cuenta de que ya no podía mentir más, cambió de estrategia. Tú no entiendes, me gritó. Yo estoy tratando de proteger a nuestros hijos. Tú vives en un mundo de fantasía, pensando que algún día todo va a estar bien. Pero la realidad es que eres un indocumentado que puede ser deportado en cualquier momento. ¿Qué va a pasar con Sofía y Miguel cuando eso suceda? Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad, pero la manera en que las dijo, llena de desprecio y frialdad, me mostró que la mujer que había amado ya no existía. Si estás preocupada por nuestra situación legal, le dije, podemos buscar ayuda juntos, podemos ir a un abogado de inmigración, podemos explorar nuestras opciones como familia. Carmen se rió con amargura. ¿Con qué dinero? ¿Con el sueldo de construcción que apenas nos alcanza para pagar la renta? Ricardo puede darles a los niños todo lo que tú nunca vas a poder darles. Educación universitaria, viajes, estabilidad. ¿No quieres lo mejor para tus hijos? Por supuesto que quiero lo mejor para mis hijos, le respondí. Pero lo mejor para ellos es crecer con su padre, conocer de dónde vienen, saber que fueron amados y deseados. El dinero no lo es todo, Carmen. ¿Cuándo olvidaste eso? Ella comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque ya no podía mantener la mentira. Yo no quería que fuera así, me dijo, pero ya no te amo como antes. Ricardo me hace sentir cosas que ya no siento contigo. Y los niños necesitan estabilidad. Los niños me necesitan a mí, le dije firmemente. Soy su padre y siempre lo seré, sin importar lo que tú y Ricardo planeen. Fue entonces cuando Carmen me dijo algo que nunca podré olvidar. Si no colaboras con esto, me dijo con una frialdad que me congeló la sangre, voy a tener que tomar medidas más drásticas. Ricardo conoce gente en inmigración. Puede hacer que te deporten mañana mismo si quiere. Al menos si cooperas podrás ver a los niños de vez en cuando. Era una amenaza directa. Mi propia esposa me estaba chantajeando con la deportación para que abandonara a mis hijos. En ese momento entendí que la mujer con la que me había casado, la madre de mis hijos, ya no existía. En su lugar había alguien que era capaz de usar cualquier método para conseguir lo que quería. Los días siguientes fueron como vivir en una película de terror. Carmen actuaba normal frente a los niños, pero conmigo era fría y calculadora. Me recordaba constantemente que mi situación era precaria, que en cualquier momento las autoridades podían tocar a nuestra puerta. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, noté un auto extraño estacionado cerca de nuestra casa. Cuando me acerqué, vi que había un hombre adentro tomando fotos de nuestra casa. Cuando me vio, arrancó el auto y se fue rápidamente. Esa noche le pregunté a Carmen si sabía algo sobre eso, pero me dijo que no tenía idea. Comencé a sentir que me estaban vigilando. En el trabajo, mis compañeros me comentaron que alguien había estado preguntando por mí, diciendo que era de una agencia gubernamental. Don Roberto me advirtió que tuviera cuidado. Algo raro está pasando, mijo, me dijo. He visto esto antes. Alguien está tratando de meterte en problemas. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré una carta oficial del Servicio de Inmigración. Mi corazón se detuvo.
La carta decía que habían recibido una denuncia anónima sobre mi situación migratoria y que debía presentarme en sus oficinas en 2 semanas para una revisión de mi caso. Cuando le mostré la carta a Carmen, su reacción me confirmó todo. No se sorprendió, no se enojó. Solo me miró con esa expresión fría que había desarrollado en los últimos meses. Te dije que esto podía pasar, me dijo. Ahora tienes que decidir qué es más importante, tu orgullo o el bienestar de tus hijos. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa viendo todo lo que habíamos construido juntos. Las fotos familiares en las paredes, los dibujos de Miguel pegados en el refrigerador, los libros de Sofía ordenados en el librero que yo mismo había construido. Todo eso podía desaparecer en 2 semanas. Al día siguiente decidí buscar ayuda legal. Fui a una oficina de abogados especializados en inmigración y les expliqué mi situación. El abogado, un hombre mayor con ojos bondadosos, me escuchó pacientemente. Cuando terminé me dijo: su caso es complicado, pero no imposible. Sin embargo, necesito que entienda que alguien definitivamente lo denunció. Esto no fue casualidad. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. En teoría, me dijo, podríamos pelear la deportación, especialmente considerando que tiene hijos ciudadanos americanos. Pero el proceso es largo y costoso y no hay garantías. Necesitaríamos al menos $15,000 para empezar. $15,000. Era más dinero del que había ahorrado en años. Le pregunté sobre opciones más baratas, pero me explicó que los casos de deportación requerían mucho trabajo y tiempo. Mi consejo, me dijo, es que prepare a su familia para diferentes escenarios. Y si hay alguien que pueda estar interfiriendo con su caso, necesita alejarse de esa persona inmediatamente. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a Ricardo sentado en mi sofá, jugando con Miguel y Sofía. Carmen estaba en la cocina preparando la cena como si fuera la cosa más normal del mundo. Mis hijos parecían cómodos con él, lo que me dolió más de lo que esperaba. «Papá», gritó Miguel cuando me vio, «el tío Ricardo me está enseñando a jugar ajedrez». Sofía levantó la vista de su libro. «Papá, Ricardo dice que conoce a la mejor escuela secundaria de la ciudad y que puede ayudarme a entrar ahí cuando sea más grande». Ricardo se levantó y me extendió la mano como si fuéramos viejos amigos. «Hola», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen me invitó a cenar. Espero que no te moleste». Todo en esa situación me molestaba, pero no quería hacer una escena frente a mis hijos. Durante la cena, Ricardo habló sobre su trabajo, sobre sus planes para el futuro, sobre lo mucho que disfrutaba pasar tiempo con la familia. Hablaba como si yo fuera un invitado en mi propia casa, como si él ya fuera parte de la familia y yo fuera el extraño. En un momento, Sofía le preguntó sobre su trabajo. «Ayudo a las familias a resolver problemas legales», le explicó. «A veces hay papás que no pueden quedarse con sus familias por razones legales, y yo ayudo a que los niños tengan estabilidad». Me miró directamente cuando dijo esto, y entendí que era un mensaje para mí. Después de la cena, mientras Carmen lavaba los platos, Ricardo se acercó a mí. «Sé que esto es difícil para ti», me dijo en voz baja, «pero piensa en los niños. Ellos necesitan estabilidad y yo puedo dársela. No tiene que ser traumático para ellos si manejas esto con madurez». «Ellos son mis hijos», le respondí, tratando de mantener mi voz calmada. «Y siempre serán mis hijos, sin importar lo que tú y Carmen planeen». Él sonrió de esa manera condescendiente que me daba ganas de golpearlo. «Por supuesto que siempre serás su padre biológico», me dijo. «Nadie te está quitando eso, pero ellos necesitan un padre que pueda estar físicamente presente, que pueda proveer para ellos, que pueda darles un futuro seguro. Tú sabes que no puedes hacer eso en tu situación actual». Esa noche, después de que Ricardo se fuera y los niños se durmieran, Carmen y yo tuvimos nuestra conversación más honesta en meses. Le dije que había consultado con un abogado, que había opciones para pelear la deportación. Le propuse que trabajáramos juntos para resolver nuestros problemas legales y matrimoniales. Pero Carmen ya había tomado su decisión. «Es muy tarde para eso», me dijo. «Ya no hay vuelta atrás. Ricardo y yo vamos a casarnos después de que salga mi divorcio. Él va a adoptar a los niños y les va a dar el apellido que merecen. Un apellido que les abra puertas en lugar de cerrárselas». «¿Y si no acepto?», le pregunté. Su respuesta fue la más fría que había escuchado en mi vida. «Entonces las cosas van a ser mucho más difíciles para todos, especialmente para ti». Los días pasaron rápidamente. La fecha de mi cita con inmigración se acercaba y yo no había podido juntar el dinero para el abogado. Carmen seguía actuando como si todo fuera normal, pero ahora Ricardo venía a casa casi todos los días. Los niños comenzaron a llamarlo tío Ricky y parecían cada vez más cómodos con él. Una tarde llegué del trabajo y encontré a Miguel llorando en su cuarto. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que había tenido una pesadilla sobre que yo me iba y no regresaba. «El tío Ricky dice que a veces los papás tienen que irse lejos por su trabajo», me contó entre sollozos. «¿Es cierto, papá?
¿Te vas a ir? Le aseguré que haría todo lo posible por quedarme con él y su hermana. Pero por primera vez en mi vida no estaba seguro de poder cumplir una promesa a mis hijos. Esa noche los abracé más fuerte que nunca, memorizando su olor, su risa, la sensación de sus pequeñas manos en las mías. 2 días antes de mi cita con inmigración, sucedió algo que cambió todo. Era sábado por la mañana y Carmen había salido temprano diciendo que iban a hacer compras. Los niños estaban viendo televisión en la sala cuando el teléfono de Carmen, que había olvidado en la mesita de noche, comenzó a sonar insistentemente. Sofía fue a avisarme que mamá había olvidado su teléfono. La pantalla mostraba que era Ricardo quien llamaba. El teléfono siguió sonando durante toda la mañana. Finalmente, Sofía me preguntó si podía contestar para decirle al tío Ricky que mamá no estaba. Mejor esperamos a que regrese mamá, le dije. Pero entonces llegó un mensaje de texto. La pantalla se iluminó y Sofía, que sabía leer perfectamente, leyó el mensaje en voz alta. ¿Ya hablaste con inmigración para confirmar que van a deportarlo el lunes? Mi hija me miró con los ojos muy abiertos. Papá, ¿qué significa deportar? Mi mundo se vino abajo. No solo Carmen me había denunciado, sino que ella y Ricardo habían coordinado todo para asegurarse de que me arrestaran. Más mensajes comenzaron a llegar. Sofía, curiosa como cualquier niña de 8 años, siguió leyendo. Los papeles de adopción están listos. Solo necesitamos que él no esté para proceder. Otro mensaje decía, los niños van a estar bien. Es mejor que sepan que su papá se fue por decisión propia. Miguel, que había estado escuchando, se acercó a nosotros. Papá, me preguntó con esa inocencia que me partía el alma. ¿Por qué el tío Ricky quiere que te vayas? No sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que la persona que pensaba que lo quería en realidad estaba planeando separarlo de su padre? Sofía, que era más madura para su edad, comenzó a entender la gravedad de la situación. Papá, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿mamá quiere que te vayas? Ya no podía protegerla de la verdad. Sí, mi amor, le dije abrazándola, pero quiero que sepas que yo nunca los voy a abandonar por decisión propia. Si me tengo que ir va a ser porque alguien me obliga. Más mensajes siguieron llegando. Ricardo le escribía a Carmen, ¿estás segura de que los niños no sospechan nada? Otro mensaje decía, una vez que se lo lleven podemos decirles que decidió regresar a México y que es mejor para todos. Miguel comenzó a llorar. Yo no quiero que te vayas, papá. ¿Por qué mamá y el tío Ricky quieren que te vayas? Sofía, con más determinación de la que debería tener una niña de su edad, me dijo, papá, tenemos que hacer algo, esto no está bien. Fue entonces cuando Sofía hizo algo que nunca esperé. Tomó el teléfono de su madre y comenzó a tomar fotos de todos los mensajes. Si ellos están haciendo algo malo, me dijo, necesitamos pruebas. Mi hija de 8 años estaba documentando la traición de su propia madre. Cuando Carmen regresó a casa esa tarde, actuó como siempre. Pero yo ya no podía fingir más. Esa noche, después de acostar a los niños, le mostré que habíamos visto los mensajes. Su reacción fue atacarme a mí. ¿Cómo te atreves a revisar mi teléfono?, me gritó. ¿Y cómo te atreves a involucrar a los niños en esto? Le expliqué que había sido un accidente, que Sofía había leído los mensajes cuando llegaron, pero ella no quería escuchar razones. De todas formas, me dijo con esa frialdad que ya conocía, el lunes todo esto va a terminar. Ricardo dice que es mejor que sea rápido, como quitar una curita. Los niños van a sufrir menos si no se alarga. Carmen, le supliqué una última vez, estos son nuestros hijos. Los creamos juntos, los amamos juntos. ¿Cómo puedes hacer esto? Su respuesta me destrozó completamente. Yo amo a mis hijos. Por eso estoy haciendo lo que es mejor para ellos. Tú eres el obstáculo para su felicidad. El domingo por la noche, mi última noche en casa, no pude dormir. Entré a los cuartos de mis hijos y los vi dormir. Sofía tenía un libro a medio leer en su mesita de noche. Miguel abrazaba el oso de peluche que le había regalado en su último cumpleaños. Se veían tan inocentes, tan ajenos a la tormenta que estaba a punto de destrozar sus vidas. Escribí cartas para cada uno de ellos, explicándoles que papá no se había ido por decisión propia, que los amaba más que a su propia vida, y que algún día, cuando fueran más grandes, entenderían la verdad. Escondí las cartas en lugares donde sabía que las encontrarían cuando fueran lo suficientemente grandes para comprenderlas. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Carmen actuó como si fuera un día normal, preparando el desayuno, alistando a los niños para la escuela. Pero yo noté que evitaba mi mirada y que sus manos temblaban ligeramente. A las 10 de la mañana, mientras reparaba un techo en una casa del norte de la ciudad, 2 oficiales de inmigración llegaron al lugar de trabajo. Mi supervisor, don Roberto, trató de advertirme, pero ya era demasiado tarde. Me esposaron frente a todos mis compañeros de trabajo y me llevaron a un centro de detención.
Durante las siguientes 24 horas traté de llamar a Carmen innumerables veces. Finalmente ella contestó. Los niños están bien, me dijo. No tienes que preocuparte por ellos. Ricardo y yo nos vamos a hacer cargo de todo. Cuando le pedí que me dejara hablar con Sofía y Miguel, me dijo que era mejor no confundirlos más. Carmen, le supliqué por última vez, déjame hablar con mis hijos. Déjame explicarles lo que está pasando. Su respuesta fue, ya les expliqué que papá se tuvo que ir por problemas con sus papeles y que tal vez no va a poder regresar. Están tristes, pero van a estar bien. 2 días después me deportaron. El vuelo de regreso a México fue el más largo de mi vida. No había estado en mi país natal en más de 15 años. Todo había cambiado, pero lo que más había cambiado era yo. Regresaba como un hombre roto, separado de los únicos tesoros que realmente importaban en mi vida. Durante los primeros meses en México, traté de contactar a mis hijos de todas las maneras posibles. Llamé a la escuela, pero me dijeron que Carmen había puesto restricciones en mi expediente. Traté de llamar a casa, pero el número había cambiado. Escribí cartas que nunca recibieron respuesta. Finalmente, a través de un amigo que seguía viviendo en el barrio, me enteré de que Carmen y Ricardo se habían casado 2 meses después de mi deportación. Se habían mudado a una casa más grande en un barrio mejor. Los niños habían cambiado de escuela y ahora tenían el apellido de Ricardo. Pasaron 2 años en los que viví con la esperanza de que mis hijos me recordaran, de que algún día buscarían la verdad. Trabajé en México, ahorré cada centavo, consulté con abogados, traté de encontrar alguna manera legal de regresar o al menos de contactar a mis hijos. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado en redes sociales. Era de Sofía, que ahora tenía 10 años. Papá, decía el mensaje, encontré las cartas que escondiste. Miguel y yo sabemos la verdad. Te amamos y no hemos dejado de pensar en ti ni un solo día. El mensaje continuaba. Mamá y Ricardo nos dijeron que tú nos habías abandonado, pero nosotros nunca les creímos. Recordamos los mensajes que vimos en el teléfono de mamá. Recordamos cómo lloraste esa última noche. Sabemos que no te fuiste porque quisiste. Las lágrimas no me dejaban leer bien la pantalla de mi teléfono. Mi hija continuaba. Miguel dice que quiere venir a visitarte cuando sea grande. Yo también. No importa lo que digan mamá y Ricardo, tú siempre vas a ser nuestro papá y siempre te vamos a amar. Ese mensaje me devolvió la vida. Saber que mis hijos conocían la verdad, que no habían olvidado a su papá, que entendían que yo nunca los había abandonado, me dio fuerzas para seguir adelante. Ahora, 5 años después de esa traición que cambió mi vida para siempre, sigo luchando legalmente para poder ver a mis hijos. He establecido contacto regular con ellos a través de mensajes y videollamadas secretas. Sofía tiene 13 años y Miguel 11. Han crecido tanto que a veces no los reconozco, pero sus corazones siguen siendo los mismos. Sofía me cuenta que estudia mucho porque quiere ser abogada para ayudar a familias como la nuestra. Miguel me enseña sus dibujos a través de la cámara y me dice que va a venir a visitarme tan pronto como pueda viajar solo. Carmen y Ricardo nunca supieron que los niños habían descubierto la verdad hasta hace unos meses, cuando Sofía, ya más madura y valiente, les dijo que sabía exactamente lo que habían hecho. Según me contó mi hija, Carmen lloró mucho y trató de justificar sus acciones diciendo que había hecho lo que pensaba que era mejor para ellos. Pero mamá, le dijo Sofía, lo mejor para nosotros habría sido crecer con nuestro papá. Miguel, que ahora es menos tímido, agregó, tú nos quitaste a nuestro papá y eso nunca va a estar bien. La relación entre Carmen y los niños nunca ha vuelto a ser la misma. Ellos la respetan como su madre, pero la confianza se perdió para siempre. Ricardo trató de ganarse su perdón, pero Sofía me dice que ya no lo llaman papá, solo Ricardo. Cada día que pasa, mis hijos entienden mejor la magnitud de lo que perdimos todos. No solo yo perdí la oportunidad de verlos crecer día a día, sino que ellos perdieron la oportunidad de tener a su padre presente en sus vidas durante algunos de los años más importantes de su desarrollo. Pero también hemos ganado algo valioso. Hemos aprendido que el amor verdadero no se puede borrar con mentiras o manipulación. Hemos aprendido que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y hemos aprendido que sin importar la distancia o las circunstancias, una familia unida por el amor verdadero nunca se separa completamente. Sofía me dice que cuando cumpla 18 años va a venir a visitarme y que va a ayudarme a regresar legalmente al país donde están mis hijos. Miguel me promete que va a estudiar mucho para ser exitoso y poder ayudar a otras familias que pasen por lo mismo que nosotros. Carmen arruinó nuestro matrimonio y destrozó nuestra familia, pero no pudo destruir el amor entre un padre y sus hijos. Ese amor es lo único que me mantiene con esperanza cada día. Sé que algún día vamos a estar juntos otra vez, y cuando ese día llegue, nada ni nadie nos va a poder separar.
He aprendido a vivir con el dolor de la separación, pero también he aprendido que el amor verdadero trasciende las fronteras y la distancia. Cada videollamada con mis hijos, cada mensaje que recibo de ellos, cada dibujo que Miguel me envía por foto, es una prueba de que lo que construimos juntos durante sus primeros años de vida fue real y duradero. Ahora trabajo en México como supervisor de construcción. He aplicado todo lo que aprendí en Estados Unidos para construir una vida digna aquí. Tengo mi propia cuadrilla de trabajadores y estamos construyendo casas para familias que, como yo una vez, sueñan con tener un hogar propio. Cada casa que construyo la dedico mentalmente a mis hijos, pensando en el día en que podremos vivir juntos nuevamente. Los fines de semana, cuando no trabajo, voy a clases de inglés avanzado en la universidad local. Quiero estar preparado para cuando llegue mi oportunidad de regresar legalmente. También estudio leyes básicas de inmigración, no solo para mi caso, sino para ayudar a otras familias que están pasando por situaciones similares. He conocido a muchos hombres como yo aquí en México, deportados que dejaron hijos en Estados Unidos. Nos hemos convertido en una hermandad de padres separados, apoyándonos mutuamente en los días más difíciles. Compartimos estrategias legales, nos ayudamos económicamente cuando es necesario y, sobre todo, nos recordamos mutuamente que no estamos solos en esta lucha. Algunos han logrado regresar legalmente después de años de trámites. Otros han traído a sus hijos a visitarlos en México. Y otros, los menos afortunados, han perdido contacto con sus familias para siempre. Yo me niego a ser parte de este último grupo. Cada día trabajo hacia la meta de reunirme con Sofía y Miguel. Mi madre, que ahora tiene 72 años, me ha sido un apoyo incondicional. Hijo, me dice cada vez que me ve desanimado, tus nietos van a conocer a su abuelo y van a entender de dónde viene su fuerza y su determinación. Ella nunca conoció a Sofía y Miguel en persona, pero habla de ellos como si los hubiera criado. Carmen me bloqueó en todas las redes sociales hace 3 años, cuando se enteró de que los niños estaban en contacto conmigo. Pero Sofía, que ya es una adolescente muy inteligente, encontró maneras de mantener nuestra comunicación. Ha creado cuentas secretas, usa los teléfonos de sus amigos y a veces me llama desde la escuela. Papá, me dijo en nuestra última conversación, he estado ahorrando dinero de mis trabajos de fin de semana. Cuando cumpla 18 voy a tener suficiente para venir a visitarte y también para ayudarte con los trámites legales. Mi hija de 13 años ya está planeando cómo reunir a nuestra familia. Su determinación me recuerda a mí mismo cuando decidí cruzar la frontera hace tantos años. Miguel, por su parte, me ha dicho que quiere estudiar leyes internacionales para especializarse en casos de inmigración familiar. Voy a ayudar a que ningún niño más pase por lo que nosotros pasamos. Me dice con esa seriedad que no debería tener un niño de 11 años. Hace unos meses recibí una llamada inesperada. Era don Roberto, mi viejo supervisor. Había conseguido mi número a través de otros trabajadores mexicanos que regresaron al país. «Mijo», me dijo con esa voz paternal que tanto extrañaba, «quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti y en lo que te pasó. Todos en el trabajo sabemos que lo que te hicieron no estuvo bien». Me contó que después de mi deportación, él y otros compañeros de trabajo trataron de contactar a Carmen para ofrecerle apoyo, pero ella les dijo que ya no quería tener contacto con nada que me recordara. «Esa mujer cambió completamente», me dijo don Roberto. «Ya no era la misma persona que conocimos». Don Roberto me ofreció algo que no esperaba. Una carta de recomendación laboral para incluir en mi petición de visa. «He contratado a un abogado aquí», me explicó. «Quiero patrocinarte para que regreses a trabajar conmigo. Siempre fuiste el mejor trabajador que tuve y mi empresa está creciendo. Necesito a alguien de confianza». Esa llamada me llenó de esperanza renovada. Después de 5 años, finalmente tengo una oportunidad real de regresar legalmente a Estados Unidos. El proceso va a tomar tiempo, tal vez 2 o 3 años más, pero es una luz al final del túnel. Nunca pensé que la persona que dormía a mi lado cada noche sería la misma que entregaría mi nombre a inmigración. Pero ahora sé que aunque me traicionó a mí, no pudo traicionar el amor que mis hijos y yo compartimos. Y ese amor al final es lo único que realmente importa. Ese amor es lo que me da fuerzas cada mañana para levantarme y seguir luchando. Ese amor es lo que convierte cada día de separación en un paso más cerca del reencuentro. Y ese amor es lo que me asegura que, sin importar cuánto tiempo pase, siempre seré el padre de Sofía y Miguel. Y ellos siempre serán mis hijos. La traición de Carmen me enseñó que el amor verdadero no es solo una promesa que se hace el día de la boda. Es una decisión que se toma cada día, en cada circunstancia, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Ella eligió la traición, yo elegí el amor, y al final mi elección resultó ser más fuerte que la suya.